por Ricardo Calderón Chiñas, que estuvo con nosotros hace unos momentos, y se lanza una segunda edición ya corregida, aumentada, y que, bueno, pues ha tenido ya un gran éxito. Él nos platicará no solamente en México, sino en algunas otras partes del mundo, por estas reseñas magníficas que hace. El libro fue presentado en el Hard Rock Live por Manuel Guerrero, conductor del programa de la Ciudad de México, de los Beatles, también por Enrique Rojas, conductor también de este programa, muy reconocidos ellos. Es autor también, Martín Salvidea, de otro libro que es Paul no está muerto, editado también por José María Porrúa. El libro fue presentado también por Manuel Guerrero. En 1973 pues impartió su primera conferencia sobre los Beatles ante los Caballeros de Colón. En 1975, cuando yo estaba cumpliendo 10 años, él publica su primer artículo sobre los Beatles en la revista El Isleño. ¿De dónde es esta revista El Isleño? Era una revista que mi hermano dirigía. Y hacía mucha publicidad en 1975 a lo que era Cancún y todo lo que era el sureste, junto con el señor Zuno, que era el suegro del presidente de la República de Luis Echeverría. Entonces promovieron mucho lo que era Cancún y dicen que Cancún es de... Síguele. En 1977 también me atendí con la prensa, autor de la serie Ídolos de todos los tiempos, con el maestro Alfredo Ruiz del Río, publica en 4 entregas la historia de los Beatles. Obtiene la licencia A de locutor, expedida por el Departamento de Certificación, que nos certifica a todos los locutores, en 1987. Es un año antes que yo, en el 88. Imparte conferencias sobre los Beatles en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha presentado su libro sobre los Beatles en la Biblioteca Estatal de Pachuca, Hidalgo. También aquí en el campus Querétaro. Yo recuerdo que cuando viniste a la Universidad del Valle, estuviste por ahí en el programa de radio. En fin, pues toda una trayectoria. Él fue el conductor, a ver quién se acuerda, aquí en Estéreo Cristal, de la serie radiofónica La Hora de los Beatles y sus intérpretes. Él era el conductor, producido por Fernando Latray, con 400 comentarios de 1994. ¿Cómo tienes tanta información? Ni yo me acuerdo de todo. ¿Cómo puedes tener todo esto? Pues, Martín, es un gusto tenerte aquí en el Festival Antologías de los Beatles en esta edición 2018. Martín, platícanos de tu libro. Ricardo Chapa, muchísimas gracias. Es un verdadero privilegio estar aquí en Querétaro, pero yo les quiero comentar algo antes de iniciar que me acaba de suceder y voy a hacer un poquito reflexión a una anécdota que ocurrió allá en la Ciudad de México, donde yo radico. Allá en el Hotel Nico de Polanco, es una zona pues, allá muy exclusiva, se organizó una conferencia por parte de un chef francés y bueno, pues estaban las damas High Society, ¿no? Allá de Polanco y de las zonas de Chapultepec, pues, imagínense. Y pues estaban todos ahí y de repente llega el chef, el cocinero francés, y llega así con los ojos desorbitados, así como atónito, ¿no? Y entonces se sienta y dice, bueno, perdón, dice, es que ustedes me han invitado a dar una plática de la cocina francesa, pero ahorita en el trayecto que acabo de hacer, acabo de contar 12 salsas distintas mexicanas. Dice, ustedes me deberían dar la conferencia a mí de cocina, ¿no? Y bueno, fue muy agradable y es lo mismo, ahorita que estaba viendo la mesa que me antecedió y estar viendo la calidad de los expositores y de la gente que maneja Beatles, pues ellos me deberían dar la conferencia, ustedes me deberían dar la conferencia, pero muchas gracias, gracias por recibirme, gracias por tenerme aquí, y bueno, pues yo reconozco en todos ustedes una calidad profesional de los Beatles y además algo que me encanta, concretamente, por ejemplo, de Ricardo Calderón. Ricardo Calderón es una eminencia en bitliomanía, pero realmente siempre ha tratado con mucha deferencia este modesto trabajo de un servidor. Siempre se me ha acercado de una manera afable, de una manera desinteresada y de una manera propositiva para
darme consejos y para guiarme. Yo estoy muy contento que él me haya prologado esta segunda edición y bueno, pues gracias a ustedes, Ricardo, por la invitación. Sí, efectivamente, yo en 1994 ya andaba aquí en las ondas hertzianas de por aquí, en Estéreo Cristal. Producíamos un programa allá con Fernando Lapray en la Ciudad de México que se llamaba La Hora de los Beatles y sus intérpretes. Y eran comentarios, y entonces hacía yo un comentario de algún aspecto de los Beatles, y después, esto ya no me gustaba mucho, ¿no? Pero, y ahora, en la interpretación de Frank Sinatra, esto se llama Something. Ya entraba Frank Sinatra cantando Something, ¿no? Pero, bueno, los Beatles con los Beatles, ¿no? En esa parte, pero, pues sí, ya andaba yo por aquí en Querétaro hace algún tiempo. Bien, miren ustedes, voy a platicarles brevemente acerca de este libro, porque también quisiera que hubiera alguna interacción con ustedes, si ustedes me lo permiten, que platicáramos, y algunas preguntas, pues, sobre todo del libro y del contenido, y lo vamos a manejar así. Es muy difícil publicar en México. Es muy difícil publicar en México porque en México no se lee, ¿verdad? No se lee. En México no se lee, y el último dato nos revela 3 libros, y creo que ya le subieron por año, que el mexicano lee 3 libros al año. Entonces publicar es muy difícil. Cuando uno termina un libro, uno cree que pues va a presentarse a las editoriales, y sobran las editoriales que te van a querer publicar, y pues no. O sea, realmente es un proceso un poquito complicado el poder publicar aquí en México. Pero por Rosa María Porrúa, que es la más chica de la familia Porrúa, ustedes saben que hay una familia de los Porrúa, y Rosa María pues ya ha estado trabajando muchísimo, y pues tiene una forma de producir muy interesante. Entonces me identifiqué muy bien con ella, y pudimos sacar este libro en el año del 2008, en junio de 2008 pudimos sacar este libro. En 2015 obtuvo ya una segunda edición, entonces pues estoy yo muy contento por algunas cuestiones que sucedieron. Ahora, les quiero platicar algo. Miren, yo he presentado este libro en la Ciudad de México, como bien dijo Ricardo, en el Estado de México, en Pachuca, en la FIL de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tuve el privilegio de presentarlo aquí juntito en Celaya. Estuvimos en Los Cabos también. Los he presentado en varios lados, pero ¿qué creen? Que ahorita me voy a estrenar aquí en Querétaro, y lo voy a presentar como se debe presentar, porque desde el título es un poquito confuso, ¿ya? Y dije, a ver, ¿cómo lo presento? Y dije, a ver, pues lo voy a presentar diciendo cómo funciona, o sea, cómo funciona este libro de los Beatles. Entonces, perdón, sin que nos conozcamos, Madame, ¿sería usted tan gentil de decirme su canción favorita de los Beatles? All You Need Is Love. All You Need Is Love, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Miren ustedes, en este libro te vas al viaje mágico y misterioso, ¿verdad? Que ahí está, Magical Mystery Tour, y entonces vemos. Y aquí está All You Need Is Love. Y aquí está, viene en inglés, All You Need Is Love, luego todo lo que necesitas es amor, y dice así: de Lennon y McCartney, compuesta especialmente para el programa Nuestro Mundo, pues el 25 de junio de 1967 el orbe se unió por primera vez a través de Mundovisión vía el satélite conocido como el pájaro madrugador, aunque su verdadero nombre sería el ave tempranera, ¿no? Y 400 millones de telespectadores contemplaron música procedente de todo el globo terráqueo. Los Beatles participaron por la Gran Bretaña, y estaba entre el personal Mick Jagger de los Rolling Stones, junto a Gary Leeds, Keith Richards, Marianne Faithfull, Jane Asher, Pattie Boyd, Keith Moon y Graham Nash, así como una orquesta de estudio. Una emisión memorable. Fue grabada en los estudios Olympic Sounds el 14 de junio de 1967 y completada el 19 de junio en Abbey Road. El 7 de julio de 1967 se editó el disco sencillo, y estaría 4 semanas como número 1 en Inglaterra a partir del 19 de agosto y número 1 en Estados Unidos por 3 semanas del 19 de julio al 8 de agosto, además de obtener el premio de la canción pop más interpretada en 1975.
En las listas norteamericanas estuvo 11 semanas y 13 en las inglesas, y además llegó al primer lugar en ambos países. El principio de la marsellesa, himno francés, es sorprendente, y esta tonada a la vez se convirtió en un himno para la juventud. En México, a principios de los años 70, los bitlémanos nos desvelábamos para ver el cierre de transmisiones de Canal 5, porque terminaban con el videotape de esta canción y Get Back. El tema fue utilizado en el capítulo La Huelga de la serie Los Años Maravillosos, ¿se acuerdan? Cuando los chicos de la escuela de Kevin hacían un paro como protesta por la guerra de Vietnam. El 3 de octubre de 1997, víspera al mundialmente comentado enlace matrimonial entre la infanta Cristina de España y el deportista Iñaki Undagaray, el pueblo de Barcelona les ofreció como regalo de bodas una fiesta de luz y sonido con fuentes de agua, juegos pirotécnicos, música, e incluyeron temas de amor, entre los que se incorporó precisamente esta canción. Asimismo, el 18 de diciembre de 1999 se supo que la melodía había sido elegida como el himno que se cantaría en el Reino Unido durante la Noche Vieja para dar la bienvenida al nuevo milenio en el gigantesco parque de atracciones bautizado como la Cúpula del Milenio, construido en las afueras de Londres. Este evento se realizaría minutos antes que la reina Isabel II de Inglaterra inaugurara las instalaciones. La canción, All You Need Is Love, ganó la votación a Let It Be, y el director del comité que escogió la tonada, Mark Fisher, dijo: All You Need Is Love expresa el sentimiento que todos tenemos por el futuro del planeta, nuestros niños y nosotros mismos. Buena elección de usted. McCartney decía que era básicamente un mensaje simple, pero es una buena canción. John la canta muy bien y todavía creo que el contenido es verdadero, decía Paul, pues es lo que la gente necesita. Existe una tonada alterna donde se repite una vez más la frase All You Need Is Love. Un cable de la Associated Press, fechado el 21 de julio de 2007, señalaba que había indignación en algunos fanáticos de los Beatles porque se utilizó la canción para anunciar All You Need Is Love, un pañal para bebé de Procter & Gamble, cuando esta tonada se había utilizado para defender causas pacíficas contra las guerras de Vietnam o la de Irak. Imagínate, ¿no? Anuncian un pañal con esta canción, pero bueno, pues así fue. Luego otro cable de la AP, fechado el 22 de julio, revelaba que algunos telespectadores del programa Our World, donde se emitió esta tonada, consideraron indigna la presentación de los Beatles, pues otros países habían enviado a María Callas o a Pablo Picasso. No tenemos algo mejor que ofrecer, decían en Inglaterra en aquel entonces, que a los Beatles. Pues no, ¿verdad? Se preguntaban algunos británicos. Ciertamente, México mandó a Miguel Aceves Mejía. Miguel Aceves Mejía estuvo en ese programa. Bien, ciertamente esta no es una imagen de lo que somos. Esta canción fue utilizada en la película A Través del Universo, dirigida por Julie Taymor en 2007, que narra las vicisitudes de jóvenes en los años 70. Este tema se presenta al final de la película cuando, desde la azotea, el protagonista lanza un mensaje por micrófono, ella lo escucha y regresa a encontrarlo. Lo más bello es cuando ella aparece en el momento en que canta She Loves You, yeah, yeah, yeah. ¿Se acuerdan que al final se escucha esto? Fue la canción 45 de la selección de temas del juego Rock Band, lanzado a la venta el 9 de septiembre de 2009. También en 2009, BlackBerry la utilizó para anunciarse en versión de Grayson Matthews en los Estados Unidos. Y en junio de 2011, la revista Rolling Stone la calificó como el número 21 entre las 100 mejores canciones de los Beatles. Así, cada canción de ellos es narrada con toda esta información. Entonces, es un cúmulo de información que yo he compilado de todas y cada una de las canciones para que ustedes lo tengan. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué se llama Los Beatles en CD? Y la explicación es esta. Yo este libro empecé a escribirlo en 1995. En 1995, nuestros queridos viniles, nuestros discos de vinil, ya habían perdido la batalla contra el CD. Y entonces, por las ediciones que había aquí en México, que eran distintas a las ediciones originales, tanto de Gran Bretaña, y bueno, después las que se hicieron en Estados Unidos, las canciones en donde se encontraban. Entonces, yo como bitlémano, uno de mis problemas era, a ver,
¿dónde va a encontrar la gente Devil in her heart? O sea, el diablo en su corazón. ¿En dónde la va a encontrar? Porque en nuestro disco mexicano habría el volumen 3, pero realmente ahora lo iban a encontrar donde originalmente estuvo esta canción, en With the Beatles, que es el volumen 2. Entonces, así nació como inquietud. O sea, los Beatles, ¿cómo encuentro a los Beatles en CD? Ricardo Calderón, en su prólogo, que me encanta y le agradezco mucho, nos habla de los diversos formatos en donde la bitlemanía se ha ido plasmando, desde los viniles, pasando por el CD, y ahora pues ahí está lo más sofisticado que los jóvenes saben mejor de eso en cuestión electrónico. Pues sí, que se pueden, no sé si Spotify, corríjanme, no sé si ya por ahí, no sé, pero nos habla de esto. Entonces, la idea es cómo encuentran ustedes los discos de los Beatles en CD. Ahora podríamos cambiarle y ponerle a lo mejor los discos de los Beatles o los álbumes de los Beatles, pero el chiste es que aquí lo que encuentran es todas las canciones de los Beatles, disco por disco, canción por canción, narrada. Otra cuestión que van ustedes a encontrar en este libro es, ¿la canción es de Lennon o es de McCartney? Porque a partir de 1964 ya se empiezan como a bifurcar el asunto, y aunque todo está firmado Lennon-McCartney, realmente o es de Lennon o es de Paul. Sí, siempre alguno interviene en algo y, por ejemplo, John dice, creo que yo le ayudé a Paul en... ¿no? Y Paul sí, creo que yo colaboré en el puente, no sé. Entonces, pero realmente es concepción ya de uno de ellos. Entonces, este libro les va a decir a ustedes quién es el autor realmente de las canciones de Lennon y McCartney, y bueno, me parece que es interesante. Si hay alguna anécdota o alguna actualización, como acabamos de escuchar con All You Need Is Love, pues aquí está, ¿verdad? O sea, las canciones de los Beatles, en mi primera presentación que hice en el Hard Rock Live, allá en la Ciudad de México, yo les decía, es que están vivas las canciones de los Beatles, están vivas porque, por ejemplo, si están los astronautas, decía yo, en 2008, y los están despertando desde la NASA con Good Day Sunshine, ¿no? O sea, los están despertando en 2008 con una canción de 1966. Entonces, las canciones de los Beatles están vivas totalmente. Entonces, pues toda esta cuestión que se va actualizando. Si apareció en alguna película, narrábamos ahorita la dirigida por Julie Taymor, o alguna escena, cómo está ahí. Bueno, ¿qué más hay aquí? Ustedes van a encontrar todas las compilaciones que se han hecho de la música de los Beatles también. O sea, cuando termina el último disco, que es Abbey Road, todos, como muchas veces creemos que el último es Let It Be, pero pues que Let It Be salió después. Pero cuando termina todo con Abbey Road, 3 años después, 3 años después de Let It Be, en 1973, comienzan las compilaciones. Y entonces salen los famosos, el disco rojo, 1962-1966, y el disco azul, 1967-1970. Y ahí empiezan una serie de compilaciones, y todas están aquí. Aquí ustedes pueden ver también, pues, ¿dónde puedo comprar Yesterday? Pero que pues no sea en Help, ¿no? Bueno, pues mira, pues está en el disco 62-66. Mira, pues también está en Love. Mira, pues también está, no sé, o sea, y también es algo que ustedes pueden encontrar en este libro. ¿Qué más? Narra las cajas. ¿Saben ustedes qué son las cajas? ¿Quién sabe cuáles son las cajas? Las cajas de los discos de los Beatles, porque salió la colección de selecciones. ¿Sí? Hubo una de esas, hay una caja europea también que salió de color azul, que traía todos los álbumes. Sí, fueron unas cajas que salieron, que selecciones sacó. ¿Sabe también a qué se le llaman las cajas? En el año del 2009, el 9 de septiembre de 2009, 999, salieron unas cajas, una que fue todos los discos en mono aural, y otra, todos los discos en estéreo, todos remasterizados, la blanca, correcto, blanca y negro. ¿Saben cuál era la más difícil de conseguir? La mono aural. O sea, aparentemente a lo mejor nosotros diríamos, el estéreo se oye más padre, ¿no? Pero no, la monoaural era la más difícil. Y entonces, ¿qué creen? Ahí alguien me decía de los bitlémanos, es que suena igual, se oye igual. Digo, no, ponte los audífonos
y escucha como, por ejemplo, en el disco monoaural de Rubber Soul, cuando dice To Sit Anywhere, y cuando acaba de cantar Lennon To Sit Anywhere, se escucha la tos de John Lennon. Tose Lennon. O sea, es genial, es genial. O sea, pero claro, debes tener los audífonos para escuchar eso. Entonces, ahí está, disco por disco, qué es lo que se escucha distinto en la producción monaural de la producción en estéreo. Entonces, también aquí está un apartado que habla de las cajas en este sentido. Y luego, ¿qué creen? Que una vez terminado eso, hice lo mismo con los 4 Beatles de solistas. Entonces está todos los discos de John Lennon como solista, todos los discos de Paul McCartney como solista, todos los discos de George Harrison y todos los discos de Ringo Starr, disco por disco, canción por canción, narrado en el sentido de cómo está ahí. ¿Qué otra cosa que yo valoro mucho, Ricardo, y fue un esfuerzo tremendo, y ahí quiero agradecerle mucho a Ricardo Calderón también? Paul McCartney es muy inteligente. Paul McCartney, y es un gran vendedor. Te saca un disco y ahora saca un sencillo, o 2 sencillos, o 3 sencillos, y entonces, de ese disco. Y entonces, en esos sencillos, te saca canciones que no salieron en el disco original. Entonces, los coleccionistas, completistas que somos nosotros, pues debemos tenerlos. Pero son discos, por ejemplo, un día yo pagué 1,000 pesos por un disco de 2 canciones, un CD de 2 canciones. Son dificilísimos de conseguir y realmente muy costosos. Aquí están todos los discos sencillos de Paul McCartney, narrados y detallados en ese sentido. Muy bien. Miren, yo estoy muy contento porque libro ya se está vendiendo en España. Ya, afortunadamente, Ricardo andaba por Madrid y se encontró el libro y dice, publica en Face, dice, me da muchísimo gusto ver un libro de un autor mexicano, y más cuando yo lo prologué. Pero pues sí. Pero afortunadamente sí está en Madrid, está en Barcelona, incluso en Islas Canarias se vende, y también con gran gusto se está vendiendo ya en Chile y en Colombia. Tuve una experiencia muy bonita hace un par de años, cuando me escribieron de República Dominicana. Me dice, ¿tú eres Martín Zalvidé, el autor del libro Los Beatles? Sí. Dice, Martín, yo estuve en México, soy de República Dominicana, me traje tu libro, y aquí es un libro de consulta en República Dominicana. Digo, muchísimas gracias, ¿no? O sea, se siente muy bonito que tu trabajo pues sea valorado. Muy bien, voy a terminar para platicar con ustedes. Me encantaría tener una conversación con ustedes dentro del lapso que nos señale don Ricardo, independientemente, antes de lo que quiera Ricardo tratar. ¿De qué tenemos? Al hablar de los discos como solistas, les narro los primeros discos de Lennon rarísimos, el Unfinished Music No. 1, el Unfinished Music No. 2, el Wedding Album, que son realmente sonidos, son ruidos, son ronquidos, son pajaritos. Bueno, aquí está narrado todo esto, hasta pues ya su 4º disco, que es el En Vivo en Toronto, es el primer disco, vamos a decir, que ya suena, y el maravilloso 5º disco de John Lennon como solista, que empieza con Mother. Ya está el plástico no van, exactamente, están aquí narrados. De George Harrison, pues su gran obra, ¿no? Harrison tiene una gran obra, pero pues que es opacada por la monstruosidad del otro par. Pero si analizamos a Harrison, aquí vale la pena que ustedes le den un vistazo de qué hay. Y pues su trabajo con los Traveling Wilburys también, donde trabajó con Bob Dylan, donde trabajó con el gran Jeff Lynne de Electric Light Orchestra. Algunos le dicen Lynne, Jeff Lynne de Electric Light Orchestra, pero bueno, yo siempre que escucho a Harrison dice Jeff Lynne. Muy bien, está Roy Orbison, también por ahí, que algo pasó curioso con Roy Orbison en ese grupo, ¿no? Resulta que lo invitaron y muere Roy Orbison después del primer disco. Entonces invitan a Del Shannon, el de Runaway, I wonder, no sé si se acuerdan de Del Shannon. Invitan a Del Shannon y se muere después Del Shannon. Entonces invitan a Ringo, dice Ringo, no gracias. Así es. Hablando de Ringo, tenemos es muy menospreciada su obra,
pero de verdad los discos son muy buenos, tienen muy buenas canciones, y luego tiene el All Star Band. Nosotros lo hemos visto, mi esposa y yo vamos a verlo mi familia, Kelly, ahí estamos con mamá Elia, todos vamos a ver al All Star Band allá cuando se presenta en la Ciudad de México, porque se presenta con gente grandísima. Se ha presentado con Billy Preston, se ha presentado con Joe Walsh, con el gran Peter Frampton, con Sheila E., con Steve Lukather de Toto, ¿se acuerdan de Toto? Con Steve Lukather, Dr. John. Entonces es un agasajo ver a Ringo Starr en este sentido. Muy bien, entonces vamos a terminar platicando. Es que cuando Manuel Guerrero, que conduce ahí el programa de La Hora de los Beatles en la Ciudad de México, en Universal, cuando me lo presentó, hizo una buena definición. Dice, mira, ¿de qué te sirve este libro? Dice, si tú eres bitlemaníaco, es en dónde estoy, o sea, ¿qué me falta para completar? Si ya estás muy avanzado, pues corroborar que ya tienes. Y si estás empezando, bueno, pues lo que tendrías que obtener o que escuchar para tener una visión holística, dicen ahora, de la bitlemanía, ¿no? En esta parte. Y pues sería muy interesante platicar algunas anécdotas, ¿verdad? De esto. Las canciones están llenas de anécdotas, ¿no? Por ejemplo, Let It Be, la canción Let It Be, no es déjalo ser, siempre se traduce como déjalo ser. Let It Be en Inglaterra es se va a poner bien. La traducción sería se va a poner bien. Era algo que escuchaba Paul de su mamá, que era católica, y Paul fue bautizado católico. Paul es católico, George Harrison era católico, no son los dos únicos. Pero la mamá pues tenía ese concepto, y entonces Paul lo utilizaba. Entonces saber que Let It Be pues se va a poner bien, ¿no? Que Helter Skelter, o Desorden del Doble Blanco, pues es una canción que Paul McCartney escuchaba de repente en el Melody Maker. Leía que The Who, el grupo de The Who, había hecho la canción más fuerte y más recia del rock, y decía Paul, muy pesada, y decía Paul, pues nosotros no hemos hecho algo así tan pesado, vamos a hacerlo. Entonces compuso Helter Skelter, y realmente es una canción que dura realmente 11 minutos, fue editada al final por George Martin, porque ya al final pues, te taladran los dedos, pero hasta que Ringo Starr grita, I have blisters on my fingers, ¿no? Tengo ampollas en los dedos, ¿no? En esa parte. ¿Qué más? She Said, ella dijo del disco Revolver. John Lennon, la frase la toma de Peter Frampton, perdóname, de Peter Fonda. Peter Fonda, el actor Peter Fonda, llega y le dice, ¿sabes qué? Yo sé lo que se siente estar muerto. Dice, ¿qué? Dice, sí, es que yo morí, pero veía la luz al fondo y de repente resucité. Y le dice John Lennon, Peter, ¿quién te metió esa basura en la cabeza, no? de que reviviste y todo. Pero de ahí tomó, yo sé lo que se siente estar muerto, ¿no? Ok, 8 days a week, 8 días a la semana, ¿no? Es una frase de Ringo. Ringo era un ringuismo, decían ellos, es un ringuismo, ¿no? Ringo tenía frases muy ingeniosas, ¿no? Entonces, que llegaba así como con voz de chofer golpeado, ¿no? Decía allá en Liverpooliano, o sea, we're working 8 days a week, ¿no? Estamos trabajando 8 días a la semana, ¿no? Pues de ahí tomó Paul la idea para la canción Yesterday, ¿no? Ustedes saben, Yesterday en un principio se llamaba Huevos Revueltos, o sea, Scrambled Eggs. Y Paul McCartney acaba de bromear, ¿no? Y dice, yo la cantaba así, decía, Scrambled Eggs, oh baby, how I love your legs. Pero bueno, en fin, entonces, pues todo esto está plagado, este libro que hoy les presento, con mucho gusto. Hay algunos que tienen por ahí afuera, que tienen allá afuera a la venta. Si alguien está interesado, pues me gustaría mucho, si ustedes lo permiten, ¿verdad?, ponerles ahí un garabato con mucho gusto. Y bien, pues esa sería la presentación de este libro. Y pues ahora yo quisiera escuchar lo que me diga Ricardo Chapa, y después, si lo considera, creo que sí podríamos escuchar a nuestros amigos, ¿verdad? Por supuesto, claro, esa es la idea, intercambiar puntos de vista. Yo te preguntaría nada más, Martín, ¿hasta qué año viene este libro, digamos, hasta qué disco? Sí, perfecto. Sí, Ricardo. Lo tenemos hasta 2015. En mayo de 2015 fue la siguiente edición. Yo espero que tengamos una tercera edición. Ya estamos platicando con Rosabel Porro, parece que sí viene. Y ¿qué le faltaría a este disco? A ver, ahí va. A este libro. ¿Qué le faltaría a este libro? Le faltan una compilación de Paul McCartney que se llama Pure, Pure, que tiene 2 discos.
O sea, un disco como de 24 canciones y otro como de 12. Entonces, falta eso, pero es una compilación. Y el último de Paul, que se llama Egypt Station, que fue su disco que sacó hace 2 meses, pues sí, obviamente ya es posterior y no está detallado. Acaba de, otro disco de Ringo Starr, acaba de sacar otro disco Ringo, y ese disco también nos faltaría. Y nos falta 8 Days a Week de los Beatles, que no es más que los Beatles en Hollywood Bowl, que salió en 1977, una presentación de los Beatles en el Hollywood Bowl en vivo. Que me encanta ahí, y se repite aquí en este disco, perdón, sí, en este disco que escribe George Martin, dice George Martin, ustedes saben que George Martin era el productor musical de los Beatles, y ahí escribe, dice, en un mundo sofisticado y multicultural como el que tenemos ahora, en 1977 lo escribe, dice, una de mis hijas se me acercó y me dice, papá, tú que trabajaste con los Beatles, ¿fueron tan grandes como los Vice City Rollers? Dice, y le contesté, no lo sé, escúchalos y tú tendrás la respuesta, ¿no? Pero ¿qué creen? Me he vuelto fanático de los Vice City Rollers últimamente, bueno, ya sé, pero ya es mi problema. Y finalmente, el último, la semana pasada mi esposa y yo estábamos allá en Mix Up, y ¿qué creen? Me encontré un disco doble de Imagina, en donde está otra vez el disco de Imagine, hombre, tal como salió en 1971, pero trae otro disco con las tomas alternas y con los violines. Por ejemplo, en la canción How, la canción ¿Cómo? How, viene el violín nada más, escuchas los violines nada más, o Lennon en un demo de Imagina. Entonces es... Pues fue, perdón, No. Deteniéndome un poco en eso, pues fue la edición todavía la recortada, porque está la de 4 discos. Sí, claro, exactamente. Sí, pero acaba de salir esta desde hace 2 semanas, entonces, vamos. Es difícil, o sea, por eso, esto es un trabajo fácil de realizar, y necesita estar como que actualizándose constantemente, claro, porque ese es un poquito, pero de que es un material verdaderamente, yo en la radio precisamente lo tenía para cuando no me acordaba exactamente en qué disco era una canción, sobre todo las letras de ritmo, que no las traen muchas veces en la mente, cuál era en este o en este, ya. Me sacó de muchos apuros. Ricardo, de muchos apuros. Un libro de verdad muy, muy recomendable. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. Por favor. Bueno, son 2. Son muy amables. ¿Incluirías el concierto para George? ¿Qué concepto? El concierto. Sí, claro, está el concierto de 1971, el 1 de agosto de 1971. El concierto para George. No, te voy a decir por qué. A ver, sí lo menciono. Perdóname, estaba yo con el concierto para Bangladesh, perdón. Sí, el concierto sí lo menciono, sí está aquí, pero nada más lo menciono, porque no es propiamente un CD de George Harrison. Desde luego sí están todos, pero hay mucha gente ahí en este sentido apoyándose, incluso Paul McCartney y Ringo Starr que están ahí, y bueno, te quiebra el corazón, y aquí lo digo, ¿no? Joe Brown cantando al final su tema recordando a Harrison. Entonces, no, sí lo menciono, pero como disco de él, no, porque realmente fue un momento. Exacto. Y la segunda. La segunda, bueno, ampliando lo del álbum blanco un poco, sí, que nos platicaras tus impresiones de las canciones de competencia que hay en el álbum blanco, o sea, la versión John y la versión Paul de lo mismo, sí, parecido. Mira, la verdad ahorita fue una cátedra la que nos dieron aquí nuestros compañeros. Nada más que yo sí me quedé con una pregunta que hizo un caballero que estaba de este lado, que se nos fue. Pero miren, el doble blanco, John Lennon decía, hey, jóvenes bitlemaníacos, escuchen esto. El doble blanco no son los Beatles, es John y la banda, Paul y la banda, Ringo y la banda, George y la banda. Y entonces sí, George Harrison narraba, ¿no? Dice, entrabas y en un estudio estaba Paul poniéndole cuerdas a una canción. Pasabas en otro y Ringo estaba con la batería haciendo un doblaje. Pasabas otro estudio y Lennon estaba sentado tocando Julia, él solo.
Entonces, efectivamente, realmente es maravilloso. A mucha gente le encanta el doble blanco, porque, o el álbum blanco, le decíamos el doble blanco allá al principio, ¿verdad? Porque de alguna forma son los Beatles en toda su extensión, trabajando con mucha creatividad, y hay una serie ahí de pugnas, y como muy bien mencionas, por ejemplo, Lennon se enoja porque Paul no lo invita a tocar en Why Don't We Do It in the Road, en ¿Por qué no lo hacemos en el camino? Se molesta mucho. Paul dobla a Ringo en Back in the USSR, no sé si se platicó porque llegué yo después, pero Paul McCartney llega y dobla a Ringo en la batería, y al otro día llega Ringo, escucha y se va furioso y se retira, ya no soy un Beatle, ¿no? Y pasan muchas cosas ahí en el doble blanco. Entonces, yo siento que es un disco muy rico, precisamente por la diversidad de los Beatles dentro de su mismo grupo, ¿no? Es mi punto de vista. Por favor. Perdón, Ricardo. ¿Sí? Adelante. Bueno, hablando del blanco, yo siempre he tenido mucho interés en Revolución 9. Sí. Sí, y si alguna vez lo mencionaste en el programa, no tuve oportunidad de escucharlo, entonces sí me gustaría, debe venir en el libro, me imagino, Sí, claro. alguna explicación, Sí, claro. pero ¿qué opinan ustedes dos de Revolución 9? Por favor. Que además es muy interesante porque yo la ponía en la casa y mis hijas se asustaban. Sí, decían que era como de terror. Bueno, en realidad sí es ya un experimento que incluso se llega a cuestionar si estamos hablando de una melodía o no. O sea, estamos hablando de, o sea, es un trabajo, o sea, donde hay varias melodías, pero esta no se puede considerar del todo una melodía en sí, sino es un trabajo experimental y que tiene toda la influencia, desde luego, de Yoko Ono. O sea, es ahí ya Yoko Ono en pleno, con las ideas que ella tenía, y pues obviamente salpicado estaba embelesado totalmente en ese momento John Lennon por todo lo que Yoko le decía. Además le parecía que era la artista plástica más maravillosa, y todo era maravilloso para Lennon. Y está bien, digo, no lo juzgo, porque cuando alguien está enamorado, pues así lo ve, ¿no? O sea, ¿qué se le puede juzgar? Quizá, cuando los bitlemanos a veces se quejan, ¿no? De que, bueno, ¿qué hace Yoko ahí? ¿Qué hace ahí en el ¿qué hace? Pues sí, o sea, yo digo la traía para todos lados, pero ahí es la parte de la prudencia que muchas veces se tiene que tener, que a lo mejor nosotros lo vemos desde otro punto de vista, pero pues es la chamba, ¿no? O sea, el de Lennon, su chamba era esa, era músico, ¿por qué tiene que estar ahí? Y eso es lo que a muchos les molestó, y no solo eso, sino que se ve, incluso en la película es muy revelador, no solamente está ahí al lado, sino que interviene, opina, dice, está constante. Bueno, pues ya, en el momento en que le dijo, pues ya llégale, ¿no? Y así fue. Y entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, no querían, obviamente George Martin no quería incluir Revolución número 9, él lo dice así claramente. Y además, ya finalmente le dejaron el capricho a John Lennon, y pues todo el mundo sí se saca de una cuando la escuchamos, pero al final de cuentas, pues dicen, bueno, ya pasó, está dentro de una serie de muy buenas canciones y demás, y con el paso del tiempo, no es que a uno no le guste o no, sino que te acostumbras, o sea, dices, así, bueno, al menos de los que sí escuchamos los discos, yo soy de los que sí escucho los discos completos, ¿no? O sea, me gusta mucho eso, no darle la secuencia, porque sobre todo ya en esa etapa de los Beatles, sí los discos ya empiezan a ser como más conceptuales, o sea, ya hay que escucharlos de principio a fin. Sargento Pimienta, ¿no? va teniendo una evolución que la vamos siguiendo, ya sabes, ¿no? Entonces, pero era totalmente experimental, y así lo manifiestan los libros donde la mano ahí estaba, la mano de yo, totalmente. Fíjate que en cuanto a lo revolucionario, hay mucho menosprecio a Paul McCartney. Pero Paul McCartney dice, ¿sabes qué? Dice, yo hacía esas cintas en donde juntaba ruidos y todo, y John Lennon me preguntó, ¿cómo lo haces? Dice, pues mira, es que hago ediciones y pego las cintas, y Lennon se compró una grabadora exprofeso para trabajarlo. Entonces, Lennon por ese entonces trabaja el Unfinished Music No. 1 y el Unfinished Music No. 2, e incluso el Wedding Album, que son sus tres primeros álbumes, bajo este concepto.
Entonces, de alguna forma se maneja así, pero como muy bien dice Ricardo, hay un momento de las tensiones del doble blanco donde llega Lennon y están George Martin y Paul McCartney escuchando Revolución 9 y dice Lennon, ¿qué pasa? Los veo con caras contritas, ¿qué sucede? Dice, no, John, tranquilo. Dice, espérate, es que por eso hicimos Apple, para poder incorporar lo que nosotros quisiéramos, se nota Lennon con ellos dos. Entonces estamos haciendo algo avant-garde totalmente. Entonces, espérate, John, le dice Paul, tranquilo. Le dice Paul, dice, John, George solo quiere saber en qué orden de las canciones la pone. Y le contesta Lennon, ¿qué canciones? ¿Obladi Oblada? Tómala, ¿no? En ese sentido. Vamos con nuestro compañero, pero rápidamente a la pregunta. Aquí está en la página 353, digo, el 29 de noviembre de 2002, para conmemorar el primer aniversario de la muerte de George Harrison, una pléyade de estrellas se reunió en el Royal Albert Hall, en Gran Bretaña, para rendirle un tributo musical llamado Concert for George, el concierto para George, el cual fue editado en 2003 por WSM bajo el número de serie 7454623, con una encantadora fotografía de George como Beatle, allá por 1965, en color morado. En el disco 1, las canciones Sarsham y Your Eyes, a cargo de Anushka Shankar, The Inner Light con Jeff Lynne, Anushka Shankar, y Arpan nuevamente con Anushka Shankar. En el disco 2, I Want to Tell You con Jeff Lynne, If I Needed Something Someone con Eric Clapton, All Brown Shoe con Gary Brooker, Give Me Love, Give Me Peace on Earth con Jeff Lynne, Beware of Darkness con Eric Clapton, Here Comes the Sun, Joe Brown, Taxman con Tom Petty and the Heartbreakers, y I Need You, Tom Petty and the Heartbreakers, Handle With Care, Tom Petty and the Heartbreakers, Jeff Lynne, Danny Harrison, Isn't a Pity, Billy Preston. En ese momento es presentado Ringo Starr y el público aplaude con mucho cariño. Richie recuerda que la siguiente melodía la escribió junto a George, pero que ahora pues trae un recuerdo e interpreta fotografía. Después dice que a George le encantaba Carl Perkins y por eso canta Honey Don't. Y entonces dice que va a presentar a otro amigo de George, y aparece Paul McCartney para que se caiga materialmente el inmueble. Paul saluda, se coloca la guitarra y entona For You Blue, y ríe cuando Ringo recuerda la frase que decía Harrison durante el puente. Luego McCartney toma un bajo, el cual le gustaba tocar a Harrison, e inicia con Something para que toda la banda se incorpore. Paul sigue con Optimus Pass, y junto a Eric Clapton cantan While My Guitar Gently Weeps. Billy Preston presenta My Sweet Lord, Eric Clapton Wah Wah, y ha llegado el momento del final. Toda la banda se reúne en torno a Joe Brown. Paul entra rápido al micrófono para decir que Olivia había comentado que Danny ahí es como si todos se hubieran envejecido y George hubiera permanecido idéntico, es igualito su hijo, ¿no? Y en ese sentido, por el tremendo parecido padre-hijo. Entonces Joe Brown toma el banjo y entona la inmortal I'll See You in My Dreams, cuya letra quiebra el corazón del más plantado. Y si no te quiebra el alma es porque no tienes alma, ¿no? Sube Olivia, se lleva la ovación y al final salen todos. Paul y Ringo se abrazan mientras la cámara sube y toma la enorme foto de Harrison como Beatle allá por 1965. Se nos fue George, se nos fue. Por favor. Bien, ante todo quiero felicitarte por este trabajo que la verdad es muy completo. Muy generoso, gracias. Y tú como penalista vas a entender muy bien esta frase que dijo el maestro Jacobo Moret. Oh, no, Jacobo. Dice, en México la cultura es un delito que se persigue de oficio. Y lo digo por la cuestión de lo que tú comentas, y lo digo por experiencia propia, porque yo también escribo, lo difícil que es en México publicar un libro. No es fácil. No es fácil organizar este tipo de eventos como los que hace Ricardo Calderón en la capital y Ricardo Chapa aquí en Querétaro. Y la verdad sí, no he leído el libro, no quiero hacer juicios a priori de tu obra, pero el simple hecho de que tú escribas ya merece mi respeto personal, y espero que este libro siga dando frutos, lo deseo de todo corazón, sobre todo que desafortunadamente los mexicanos, a pesar de que gozamos de una amplia cultura literaria y de una amplia cultura en todos los sentidos, no lo apreciamos, no somos como, son malas las comparaciones. Otros países que la gente lee en promedio 25 libros, nosotros nada más leemos 2, 3, y yo creo que esto puede ayudar a que la gente se acerque
al hábito de la lectura, y que ese tipo de lectura quizá recreativa nos va a llevar a otro tipo de lecturas para técnicas o en el campo laboral, y yo creo que eso va a ser para beneficio de todos. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, gracias por tu comentario. Tuve el gusto de conocer a don Jacobo Moret en 1977 en la prensa. En una tarde llegaron un poquito animados con Guillermo Chao Bergenji, porque a Memo lo habían nombrado director del Esto, que era el periódico más importante de deporte. Todos estaban cantando allá en la sección deportiva, cubanito soy, señores, y eso terminó tarde. Me platicaron que se puso después muy animado, ¿verdad? Por favor, gracias. Hola, buenas tardes. Mira, entonces, recapitulando y volviendo al libro en concreto, estamos hablando de un libro... Gracias. Estamos hablando de un libro, un anecdotario. Sí. Porque, bueno, a mí me saltaba mucho la duda porque Sí. lo he visto infinidad de veces. Hace poco comentaba con Ricardo Calderón Muchas gracias. que yo soy muy escéptico, la verdad, con los libros de los latinoamericanos, inclusive o españoles, y sobre todo con los mexicanos, ¿no? Sí, claro. Hay unas experiencias muy terribles de gente que escribía acerca de los Beatles y la verdad es que iban cada barrabasada. Empezando por aquellos tiempos de José Luis Pluma, No, sí, ¿recuerdan? en la vaca y todo. Tristemente célebre, ¿no? México canta y Ajá. Entonces a mí sí me saltaba porque eso que veía en CD, ¿no? Ajá, sí, Yo decía, Ricardo, sí, pero ¿por qué en CD? O sea, yo pensé que tenía datos técnicos, claro. ¿no? Incluso con Ricardo no me ha convencido de otros autores. Seguramente conoce también a Alejandro Flores, chileno él. Las giras. Las giras de los Beatles. Claro. También yo muy escéptico y decía, bueno, ¿por qué tendría que leerlos si tengo el Beatles Live de Mark Lewison, por ejemplo? Ah, ¿no? sí. Bueno, sí. que ya los de Mark Lewison, que todos pensábamos que estaban Que eran como las Biblias, ¿no? Bueno, quedaban, pero, Sí. o sea, porque ahorita ya han salido Claro. cosas todavía más detalladas. No, y cuando yo leo a Alejandro Flores, El mismo Hunter Davis, que es la biografía oficial, sí. ya está muy rebasada. claro. Sí. Entonces, la verdad sí me puse a leer un poco lo de Alejandro Flores, la verdad es un gran libro. Claro. Y también me recuerdo mucho lo que tú me estás comentando ahora, porque también cuenta anécdotas increíbles, ¿no? De los conciertos. Sí. Incluso él está casado con, seguramente lo conoces por lo que veo, ¿no? Sí, con la que fue... Con Magna Pombar, Exacto, que fue Miss Michigan. exacto. Y está la, En la investigación que él estaba realizando, Sí. justamente fue a dar con ella. con ella. La conoce Porque- por la porque foto. ella, por la fotografía donde ella viene atrás de los Beatles. Entonces, la intención que él tenía era precisamente rescatar todas esas historias que pasaban en los conciertos, pero que no están platicadas. O sea, más allá de que se presentaron, hicieron esto, no. ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué sucedió? Cosas que ocurrían tras bambalinas y gente que no veía. Muy, muy interesante, porque eso es lo que Bueno, hace. digo, lo traigo a colación porque la verdad, yo era muy necio en ese sentido. No me gustaba leer autores, insisto, latinoamericanos y honestamente mucho menos mexicanos, la verdad, ¿no? Y mira que tengo años en esto, ¿no? O sea, Ricardo, desde que se armó el club de los Beatles allá en el 84 con Enrique Rojas, como no me recuerdo. Se llama Bucareli. Ajá, fue en el 64, claro. Entonces, pero ahora que incluso Ricardo me dijo, mira, velo, léelo. No quiero. No. Pero ahora que ya, vamos, tengo una noción más cercana de lo que es el libro y que ya yo lo veo, perdón si no es así, pero como un anecdotario, que desde luego es buenísimo porque conocemos muchas cosas que solo las conocemos porque las leemos por allá o de oído, qué sé yo, y tener recopiladas en un libro como ese, pues la verdad ya me muero por tenerlo. O sea, y pues qué bueno que es ese trabajo y tampoco puedo dar mi opinión a priori porque no lo he leído honestamente, Sí. pero ya tendré la oportunidad de leerlo y entonces sí tener un juicio más certero, ¿no? Pero por lo pronto, felicidades y la verdad que sí me tocaste y sí quiero comprarlo. Y muchas felicidades. Muchas gracias. Mira, yo te diría esto, esto es producto de un biclémano, como creo que somos todos, y que quedó huérfano a los 14 años de padre,
y saca el violín, ¿no? ¿Para qué? y mi madre me decía, mira, me decía mi mamá, yo les agradezco mucho a los Beatles, porque en una época pues, difícil de mediados de los 70, donde los muchachos iban a la droga y donde había cosas así, que eso sea malo, ¿no? O sea, no, en absoluto, ¿no? Ya se va a legalizar, pues no hay problema. Pero me decía mi madre, ¿no? Yo les agradezco mucho porque fueron tus compañeros, y estaban contigo. Entonces, ¿qué pasó? Pues este es el trabajo de un bitlémano como todos, que lo único que hizo fue compilar información, sistematizarla y lanzarla editorialmente. Lo que yo te podría garantizar nada más de este libro es que vas a encontrar hasta 2015 todos los discos, disco por disco, con comentarios de canción por canción. Si bien no todo es anecdotario, por ejemplo, ¿qué te puedo yo decir de, no sé, My Dark Sweet Lady, ¿no? De George Harrison, ¿no? Pues está dirigida a Olivia y ya. Y quién toca en esa canción, quién la acompaña. Pero eso es nada más, ¿no? O sea, entregarlo y no tiene ninguna otra pretensión. No, eso es maravilloso, a fin de cuentas, como lo estás contando. Gracias. Lo que pasa es que yo se me he dado cuenta que, por ejemplo, aquí en México, pocos trabajos son, digamos, de la discografía técnicamente hablando. Sí. ¿Me explico? Y, por ejemplo, yo se me he topado con muchos jóvenes o mucha gente que sí busca datos más técnicos, ¿me entiendes? Sí, claro. ¿Quién tocó qué? ¿Sí me explicó? Claro. Más técnicos y cómo fue hecha esa grabación, qué sé yo, ¿no? Así Que es. solo lo encontramos en libros, Muy especializado, Ajá. sí, de la gente que estuvo de Marley Wilson. Como De Mark Wilson, ¿no? Ahí viene sesión por sesión. Ajá. Pero pues él estuvo ahí, ¿no? Sí, lo que Yo pasa es que no estaba todo en Narvarte. lo que pasa es que no todo el mundo tiene acceso a esas, Claro. por el idioma, porque además son caros los libros de Mark Wilson, ¿no? Pero bueno, qué bueno que lo aclaras, qué bueno que lo conozco y la verdad sí lo quiero leer. Te agradezco Y muchas felicidades. Qué gentil, muy generoso, gracias por el comentario. ¿Alguien más que quiere comentar? Adelante. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamó mucho la atención el comentario que hiciste acerca de tu interpretación del título de Eric B. Ah, sí. Yo creo que la mayoría, los más jóvenes tal vez no lo sepan o no lo vivieron, pero Sí. somos de la época en la que los títulos de las canciones, tanto en la radio como en las revistas, en los cancioneros, se traducían al español, pero de una forma muy literal, así. Y eso después a mí me confundía. Bueno, una vez me encontré, te cuento este dato, en los años 90 me encontré un libro, alguien me compartió un libro donde venía, era una especie de cancionero con la traducción de las canciones, de toda la letra, el título y la letra de muchas canciones. Y me llamó mucho la atención, por cierto, una edición española, no era mexicana. Sí. Me llamó la atención cómo manejaron el idioma. De una manera muy distinta. El hombre de ninguna parte, es una traducción literal, era el hombre sin personalidad, algo así. Sí. Tú me dices, let it be, es déjalo ahí. Se va a poner bien. Él se va a poner bien, hazle como puedas o algo así, déjalo como está, ¿no? O no le muevas, ¿no? Algo así es lo que entendí. Va a estar bien, sí. Es un dato, o sea, son cuestiones muy interesantes. Los que dominan el idioma inglés, o bueno, no sé, hasta cierto grado, yo creo que todos más o menos tenemos idea, pero yo, por ejemplo, conozco algo de los modismos del inglés, del sentido que se le da a ciertas frases que cuando las traduces literalmente no tienen sentido, pero cuando te dicen, es que esto significa, es como cuando tú dices aquí de esta manera, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta sería, si manejas algo de esta información de los títulos de las canciones, ¿cómo se manejaban en las ediciones Españolas. en España. español, Sí, en España? Esas diferencias que nos dan incluso, enriquecen más el contenido, ¿no? de las canciones. No sé si, derivado de tu comentario de Lady, si hay más información al respecto. A mí me interesa mucho porque, aunque me gusta el idioma inglés y me gusta manejarlo como tal, también me gusta interpretarlo
de una manera fiel, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que quiso decir, no? Exactamente. Exactamente, Yo me exactamente. imagino un inglés tratando de traducir la chilanga banda. Exacto. A ver, Sí, a ver, que la chilanga banda sería, es una prueba, pues, para... sí, The Fool on the Hill, por ejemplo, viene, si mal no recuerdo, viene como el loco del monte en España. Algo así le dicen, no recuerdo porque no he ojeado últimamente el libro. Lo fotocopié, lo tuve que devolver, pero lo fotocopié porque se me hizo muy interesante. Es un cancionero simple, pero con las... Sí, es un rollito eso, y mira, ya te lo digo que en cada programa metemos una traducción. Sí, a veces le batallas con algunas porque dices exactamente cómo decirlo, que no se interprete esto y sea esto, o sea, no es fácil. Sí, No es fácil, incluso, fíjate que muchas he llegado a cambiar hasta no, es que esto no era sí, por aquí, más de una vez. era así, por Exacto. esto y por esto, o sea, obviamente, bueno, yo tengo un programa de hace 32 años, en 32 años me ha llegado de mucho material, ¿no? De la época de internet, digamos. Y aparte, entonces con los CD, con los LPs ahí y poniéndolo al mismo tiempo, o sea, era otra cosa, como se hacía en la radio. Entonces, pues bueno, ya con el paso del tiempo, pues bien, esta canción pues no era así, acá, y esta entonces, no, o sea, y ni modo, ¿no? Nosotros, bueno, yo como productor, pues trato de darle lo mejor que puedo al auditorio, pero sí, yo he tenido incluso, por ejemplo, muchas historias que yo creía verdaderas, pues de repente resulta que ya no, y ni modo, tiene uno que apechugar y decir, ¿te acuerdan aquello que les platiqué? Pues no era así. No fue. Porque Hay que ya actualizar. salió este libro de Philip Norman, que además así, donde dice Sí, de que, Philip Norman. sí, todo, claro, la biografía de Paul ahorita apenas lleva una cosa, un libro. Entonces, no, ¿saben qué? Pues eso no es así. Según Philip Norman, que además lo investigó bien, es así. Y así estamos, ¿no? Y Francisco Pérez, que me mete en cada dilema, donde de repente, y vaya que Francisco es de los que está muy bien informado, dije, ay, chis, si yo acabo de decir esto y Francisco ya en su lado me está diciendo otra cosa, ¿cómo? Pues así es. Y Francisco muy bien informado. Entonces, pues digo, eso es lo que también enriquece finalmente un programa, cuando también pues, hay muchos puntos de vista y donde yo particularmente me guío en mi programa. Hace un tiempo que hubo una revista de revistas, una revista que recopilaba revistas. Pues yo también quiero que mi programa, me gustaría que fuera el programa de programas, ¿no? Donde todos los que de alguna manera, por eso yo tengo mucha apertura, quien quiera colaborar, nada más el problema pues es el tiempo. Es lo único que es la limitante. Meto 2 o 3 secciones, ya se acabó, ¿no? Ya se acabó. Y luego Francisco de repente dice, es que este tema lo tengo que abordar así, le digo, pues nada más métele musiquita en medio para que la podamos llevar bien. Y pues es una excelente aportación al programa. Sí, pues muchas gracias. El dato es ese, de las letras, en cuanto a al sentido, ¿no? De las letras y la traducción, y pues de manera que la podamos entender, ¿no? O dominas el idioma inglés, o te pones a buscar, a investigar, a darle vueltas, a ver si... Y pasa con una canción, y con el solo título te puedes entretener un rato. Después te metes a la canción y hay una historia ahí, pero no le entiendes a una parte y dices, bueno, ¿qué quiso decir con esto? Pues sí, eso es lo que me llamó mucho la atención, y pues los felicito a los dos. Muchas gracias. Yo soy seguidor de Ricardo, principalmente por el programa desde hace años. No, que vale, muchas gracias. Y te felicito, y Martín, pues muy buen trabajo. Muchas gracias, muy generoso. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Martín, perdón. A ver, no, con el micrófono. Quiero hacerte una pregunta que me la respondas de corazón, no de conocimiento. No, qué gentil, gracias. ¿Ok? ¿Tú qué piensas de tu propio libro? Que es una compilación. Es decir, perdón, Sí, sí. cuando te ves al espejo y te ves como autor de un libro que para mí es concluyente en la memorabilia mexicana de los virus, la bibliografía que es escasa, como había dicho. ¿Tú qué piensas de este libro? ¿Qué metas tienes para él? Sí, mira, yo te diría que con la segunda edición, con el trabajo que hice de recopilarlo de Paul McCartney y todos los sencillos y todo eso, me siento satisfecho.
en el sentido de que es un trabajo muy completista hasta 2015, pero nada más. O sea, es lo que le decía a nuestro amigo. Lo que vas a encontrar aquí es todos los discos referenciados, nada más. Hasta ahí me siento yo muy satisfecho. En clase, en alguna ocasión, dando una clase de Derecho Internacional Público en la Universidad del Valle de México, ahí en la Ciudad de México, se levantó un estudiante con fotocopia de uno de estos libros, muy técnicos, y me dice, este es un libro de canciones de los Beatles. Y tú lo tomas con calma, ¿no? Y dices, pues muchas gracias, ¿no? Aquí está, ya lo tengo fotocopiado, ¿no? Donde te narra que el 23 de abril del 66 se grabó el doblaje de El Submarino Amarillo. Está bien, o sea, son libros muy, muy completos. Entonces, me siento contento de ofrecerle al lector un libro completista hasta 2015 y nada más. No, al contrario, gracias, por favor. Mijo, tenemos el micrófono acá, por favor. Ahí con el compañero, gracias. Gracias. Pues bueno, primeramente felicitarle por su aportación al mundo de la literatura. Gracias, los litremanecos nos hablamos de tú. Ah, ok. Muy bien. Y ustedes, bueno, tú como biclomaniaco, pues bueno, como todas bandas de rock, Sí. especialmente que tienen demasiado tiempo, pues hay demasiados mitos conforme a la banda, ¿no? Sí. Uno de ellos mencionaban que Paul McCartney pues había muerto en 1966. Sí, el 9 de noviembre. Que de hecho, pues sí, ¿no? Que hay muchas pistas en sus discos, ¿no? Como Sí. en el de Shirley Temple o en otros, ¿cómo se llaman? Otros discos, ¿no? Sí. ¿Usted qué piensa? ¿Tú qué piensas? ¿Si es verdad ese mito o qué puede usted decir de esto? Bueno, tengo otro libro que se llama Paul no está muerto, que precisamente toca el tema que tú dices. Yo lo escribí, lo publicamos en 2009, también con Rosa María Porro Ediciones, y encontré 154 pruebas de la muerte de Paul McCartney y tuve que parar, porque ya encontraban que había una mariposita arriba de cuando van cruzando Abbey Road, y entonces con esas cosas, pues, ya no le entré yo ahí, ¿no? Entonces lo detuve, y entonces narré esas 154 pruebas de la muerte de Paul McCartney, y como abogado tengo otro capítulo que se llama, el primero se llama Pruebas de Cargo. Estas son las 154 pruebas de la muerte de Paul McCartney, pero tengo otro capítulo que dice Pruebas de Descargo, y entonces prueba por prueba las voy deshaciendo y voy diciendo, mira, esta prueba pues, no es posible por esto, esta prueba pues tampoco. Paul McCartney se supone que se mata el 9 de noviembre de 1966. ¿Sabes cuándo conoció John Lennon a Yoko Ono en una galería y empezaron aquí a filtrar? El 9 de noviembre de 1966. O sea, imagínate, ¿no?